Saludos, bendiciones. En esta noche vamos a estudiar, analizar tres textos bíblicos que nos parecerían indicar de forma aparente de que Jesús es el Dios Todopoderoso. Sabemos, por lo que hemos aprendido y estudiado, de que Jesús jamás proclamó ser igual al Dios Todopoderoso. Nunca dijo ser el Dios Hijo o el Hijo Dios. Nada de esto. Ahí les he enviado tres gráficos, también virtuales y de mi puño y letra. El primero referido a Juan capítulo 20, versículo 28. Para ello quiero que busquemos Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Vamos a entenderlo mejor desde el contexto de Juan, cuando tenemos el registro, el relato juanino de la aparición de Jesús, momentos previos a su ascensión y después de haber resucitado. Versículo 19 de Juan capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Mire, de forma reiterativa, dos veces, paz a vosotros. Sabemos que el saludo hebreo es paz, shalom, y el saludo griego es eh, gracia. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a las distintas congregaciones, las epístolas, la característica de la salutación paulina es gracia y paz. La mezcla del saludo judío con el saludo griego. Bien, y en el versículo 21 leemos en la parte final, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiesen los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieseis, les son retenidos. Perdón, a quienes se los retuvierais, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Miren, Tomás estaba ausente, no se encontraba allí, en esta escena eh, de la aparición de Jesús. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire, aquí tenemos la incredulidad de Tomás. Tomás se negaba a creer en que Jesús estaba vivo o que había resucitado, en tanto él no pudiera palparlo físicamente, ¿cierto? Versículo 26. 8 días después, miren, transcurrieron 8 días, más de una semana, y estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, como la primera aparición, y se puso en medio y le dijo paz a vosotros, otra vez. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Interesante, ¿no? En el, en el griego, la transliteración de este versículo 28 es tai akepion opu tai explen autru o cuplos un kai o teos. Hop. Bueno, mi pronunciación es
no es la mejor, ¿no? Pero no necesitamos eh, hablar el griego para darnos cuenta el- la, la construcción gramatical del original griego. Algunas versiones, por ejemplo, como la Colunga, la latinoamericana, que son traducciones católicas, insertan la frase tú eres, ¿no? Eh, tú eres mi Señor, mi Dios. Como si Tomás aparentemente estuviese confesando a Jesús como el Dios supremo, el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, lo cual no es cierto. Esto es una exclamación de Tomás que, que, que nombra al Padre, diciéndole, Señor mío y Dios mío. Eh, esta exclamación con signos de admiración dista mucho de una confesión de que Jesús sea el Dios supremo. ¿Se da cuenta? El Dios todopoderoso. Tal como los trinitarios quieren hacerlo dar a conocer. Ahora, también hay que leer, por ejemplo, el versículo 17. No podemos pasar por alto este versículo que nos da luces, muchas luces al respecto. Jesús le dijo, no me toquéis, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, no te sé bien lo que dice el versículo 27, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, quiero que lo subraye, a mi Dios y a vuestro Dios. Muy claro, ¿cierto? A mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, Jesús tenía un Dios, el Dios supremo, el Dios todopoderoso. Por lo consiguiente, Jesús no pudo llamarse a sí mismo el Dios supremo y por lo consiguiente, y en segunda instancia, Tomás no pudo estar confesando a Jesús como el Todopoderoso, puesto que él ya se le había presentado a María y le dijo, eh, eh, no me toques, no me toques, porque aún no he ascendido a los cielos, a mi Padre, a mi Dios, parafraseando a mi Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Estoy un poco resfriado, por eso es que mi voz se escuchará de pronto media inusual, ¿no? Bien, pero esto es eh, el, lo que el escritor Juan quiere dar a conocer en el idioma griego original. Veamos ahora el siguiente gráfico. Romanos capítulo 5, perdón, Romanos capítulo 9, versículo 5. Perdón. Y para ello quiero que vayamos a examinar Romanos capítulo 5, capítulo 9. Romanos 9, versículo 5. Leamos ahí. De quienes son los patriarcas, estoy leyendo de la Reina Valera de 1960, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito, perdón, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo aparece en el griego original? Interesante, porque en el griego se lee textualmente así, de quienes los padres y de ellos Cristo, Él en cuanto a la carne, Él estando por sobre todo Dios bendito por las eras. Amén. Hay una diferencia. El apóstol Pablo incorpora, eh, en primer lugar, a Jesús, o perdón, a la persona del Padre, luego de mencionar al Hijo.
Es decir, el Cristo encarnado es, en primera instancia, eh, puesto de manifiesto en este versículo, y en segundo lugar aparece el Padre, Dios. Leamos ahí la construcción gramatical en el griego, ¿no? De quienes los padres y de ellos Cristo. Está hablando ahí Pablo en los primeros versículos del capítulo 9 de que Cristo pues nació de Israel, ¿no? Versículo 4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, las promesas, la ley, el culto y las promesas. Y el Señor Jesucristo tuvo una descendencia genealógica de Israel. Él nació de hecho en Belén de Judea. Y está hablando de la descendencia de Jesús, ¿no? Del Cristo. Dice, en cuanto a la carne, está hablando de su estado de encarnación, de una concepción inmaculada, de una virgen, en este caso María. Pero después ahí, mirando el gráfico, después de Cata Sarca, en cuanto a la carne, ¿cierto? Cuando dice él o, que es en el griego, él estando por sobre todo Dios, no podríamos hablar de una continuidad. Aquí hay una ruptura, escúchelo bien, una ruptura en el lenguaje paulino, porque esta ruptura se da a partir de la palabra él, estando por sobre todo, Dios bendito por las eras, amén. Porque la parte A del versículo 5 del capítulo 9 de Romanos culmina eh, en cuanto a la carne. En cuanto a la carne, culmina ahí la parte A del versículo 5. Y la parte B, que está referida ya a Dios Padre, al Padre, ¿cierto? Se inicia con la frase Él estando por sobre todo, Dios. Por lo tanto, la idea que Pablo nos transmite es que mientras el Hijo estuvo en la carne, ¿cierto? O en tanto el Hijo estuvo en la carne, Dios es altísimo y su nombre es bendito por siempre, por todas las eras. Ayanos, eras. Amén. Es el cierre del versículo 5 de Romanos capítulo 9. ¿Les quedó claro esto? ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Romanos 9:5 entonces no es tampoco un texto que sirva de modo alguno para conceptuar a Jesús como el Dios Todopoderoso. No lo es. Finalmente, tenemos Hebreos capítulo 1, ahí tenemos también el gráfico, Hebreos 1:8, que también se los escribí de mi puño y letra. Leemos ahí, vamos a Hebreos capítulo 1, el versículo 8. Nótese bien aquí lo que es el autor anónimo señala. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Si lo leemos así, nos convencemos, nos persuadimos de que Jesús es Dios. Sin embargo, cuando examinamos el hebreo, en el hebreo literalmente leemos así, hacia, pero a él, Hijo, el trono de ti, el Dios, en una a la edad siglo, de la edad siglo, cetro de equidad e justicia, el cetro del reino de ti. El trono o el reino de ti, que es lo que está subrayado ahí con plumón verde. Hijo está encerrado en un círculo verde y el Dios en un círculo rojo, ¿cierto? ¿Lo pueden ver ahí? ¿Cuál es la idea entonces implícita? El Hijo ha recibido un trono de parte de Dios, del Padre, pero el pasaje, o el texto, perdón, no dice que el Hijo sea Dios. La frase, tu trono, Dios, que está en distintas traducciones, como en la Reina Valera, es
indudablemente una traducción trinitaria y no es fiel al original griego. Se lo leo de nuevo, se lo voy a leer de nuevo. En el griego original. Hacia, pero a él, hijo, el trono de ti. Luego, hasta ahí termina la cláusula primera. La segunda cláusula, el Dios en una a la edad siglo de la edad, siglo cetro de equidad y justicia, el cetro del reino de ti. O sea, el reino de Dios o el trono de Dios que el Hijo recibió. Entonces, ¿cómo se podía leer, para parafrasear Hebreos 1.8? La Reina Valera dice, mas del Hijo dice tu trono Dios. Se podía leer así. Quiero que también lo escriba. Mas del Hijo dice que Él ha recibido un trono de parte de Dios. Esto cambia, evidentemente, el sentido de Hebreos 1.8, ¿no? Del Hijo dice que Él ha recibido un trono de parte de Dios, el trono de ti, el reino de ti, del Dios, el Dios. Ahí está el adjetivo, ¿no? O Teos, ¿no? El Dios. ¿Les quedó claro? Es importante porque hay más textos que también vamos a estudiarlo, analizarlos, pero este versículo de Hebreos 1.8, junto con Romanos 9.5 y también con Juan 20.28, entonces no son textos eh, que apoyen la idea absurda de que Jesús sea el Dios Todopoderoso. No lo son. Ya esta, esta idea está descartada. Bendiciones.